Bueno, dicho esto, ¿lo dejo? Bueno, ¿cómo no? Bueno, no se vaya muy lejos, ¿eh? Sí, sí. No, acá nomás. Bueno, quédese. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ailén? Hola, buenas ¿Todo bien? noches. Bien. Bueno, me alegro. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Sí, Ailén, como decíamos recién, que es ingeniera civil y también gasista matriculada. Bueno, la idea, se vino el frío, Ailén, se vino como medio de golpe y creo que incluso va a ser más frío. Por lo tanto, ya estamos prendiendo los calefactores en cada uno en sus casas y ambientando un poquito los ambientes. La idea de hoy es hablar un poco de prevención, ¿no? Y qué pasa con este monóxido de carbono encargado de calentar, pero que también a veces puede jugarnos una mala pasada. Hablemos primero, Ailén, si te parece, de qué es el monóxido de carbono y qué lo produce. Bueno, el monóxido de carbono es un gas que es producto de la combustión incompleta de cualquier material combustible que tenga carbono. Bien. O sea, el gas, madera, nafta, querosén, un montón de materiales. Bien. Como todo, ninguna combustión es perfecta. Por lo tanto, cuando estamos ante un calefactor, por ejemplo, produce monóxido de carbono. ¿Cuál es el peligro que tenemos cuando estamos ante monóxido de carbono? Sí. Que es inoloro e incoloro. Claro. O sea, no tenemos manera de detectarlo. Y tiene una característica el monóxido de carbono que es mucho más compatible en la sangre que el oxígeno. Por eso es que es tan tóxico y la intoxicación con este gas es tan rápida. Claro, claro. ¿Y qué pasa cuando se acumula este monóxido de carbono en las medidas que no corresponden, ¿no? ¿Y qué síntomas le trae a la persona? O sea, claro, en realidad es dependiendo de la concentración que tenemos de monóxido de carbono y del tiempo de exposición, los síntomas que una persona comienza a tener. Claro. O sea, son mareos, náuseas, dolor de cabeza, siempre van empeorando y pueden llegar inclusive hasta la muerte. Claro, o sea, claro. pueden agarrarte convulsiones, desmayos, siempre empeorando hasta llegar a los casos extremos de muerte que siempre se suelen ver en los noticieros. Siempre se habla de ese tema, ¿no? Parece mentira, pero bueno, es como que sabemos del tema, conocemos, pero siempre siguen habiendo estos casos, ¿no? Es raro, ¿no? Sí. Quería preguntarte, porque también hay una especie de aparatito que es un detector de monóxido de carbono. Bueno, ¿qué es este aparato? ¿Para qué sirve? ¿Y en dónde en qué ambiente se puede colocar? El detector de monóxido de carbono, digamos, un sensor que va tomando medidas de la concentración de monóxido de carbono que hay en el ambiente durante determinados periodos de tiempo. Y en el caso que haya una concentración peligrosa de monóxido de carbono, suena una alarma sonora. Perfecto. Ahí nos daríamos cuenta que hay un nivel elevado, digamos. Claro, o sea, mayor del admisible para la seguridad de las personas. Claro. Siempre y cuando esté bien instalado. Otro tema también, claro, porque digamos, hay que mirar bien, dependiendo del catálogo del fabricante, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Por ejemplo, si ponemos el detector al lado de una ventana donde quizá hay una circulación de aire, no va a ser fehaciente esa medición que está haciendo. También hay que tener en cuenta la distancia que se pone de las cocinas, de los calefactores. O sea, dependiendo del fabricante, hay que tener en cuenta dónde se pone y la superficie que cubre ese detector. También. Si por ahí estamos ante una superficie muy grande, no es suficiente con uno. Y también algo que es importante es ponerlo en el local donde uno está y escucha. Porque vos, por ejemplo, te vas a dormir, cerraste la puerta y lo tenés en el pasillo y no lo escuchaste, no sirve. Claro, claro. ¿Conveniente dónde sería ponerlo, por ejemplo? ¿En un pasillo, en el dormitorio? En el dormitorio. En el dormitorio. En los lugares donde uno... ¿Y tiene que estar cerca del artefacto que da calor, del calefactor? No, no es conveniente que esté cerca. O sea, tiene que tener una determinada distancia. Ya te digo, eso depende del catálogo del fabricante. Te dan las especificaciones técnicas del artefacto donde ponerlo. ¿Sí? ¿Es costoso? ¿Tenés idea más o menos? Hay de todo precio, pero por lo que estuve viendo arrancan de 12.000 y pico de pesos en adelante. En adelante. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de calefactores. ¿Cómo calefaccionar adecuadamente un hogar? ¿A través de qué? ¿De qué tipo de aparato? ¿Tenemos tiro balanceado, tiro común? Bueno, contame un poquito de ese que se trata. Esto hablando de artefactos a gas. A gas. Hablemos de gas primero, sí. Tenemos los calefactores infrarrojos, que son calefactor común que no tiene salida al exterior. Bien. Después están los calefactores tiro balanceado y TBU,
que son los que tienen salida al exterior. Eso tiene cámara estanca, digamos, eso no te consume el oxígeno del ambiente ni tira los gases de combustión dentro del ambiente. ¿Serían los recomendados? Sí. Bien. O sea, en realidad también depende después del ambiente donde se va a colocar, cuáles se pueden y no poner. Perfecto. Y si no, otro sistema es a través de caldera, que digamos, la caldera calienta el agua y después por circulación de esa agua caliente a través de una losa radiante o radiadores tenemos también la casa calefaccionada. Claro. ¿Qué pasa, lo que nombramos recién, si yo prendo mi cocina para calentar? Bueno, El horno también. no se debe, No se porque debe. ¿qué pasa? El horno nos consume el oxígeno y larga el gas de combustión dentro del ambiente. Claro, Entonces, ¿qué estamos largando ahí? Monóxido de carbono. claro. Si vos te fijas muchas veces cuando uno calienta con el horno, se empieza a sentir abombado. A veces Es te duele verdad. la cabeza. Es verdad. O Y es sea, por ese motivo, Claro. justamente. ¿Qué pasa si tengo, como decíamos recién, un calefactor que no tiene salida? ¿Qué es recomendable? Cuando el calefactor no tiene salida, no se puede colocar ni en los pasillos ni en los dormitorios, mucho menos en los baños. Se puede colocar en cocina-comedor. Y se debe, dependiendo del consumo del calefactor, se tienen que colocar rejillas de ventilación permanente inferior y superior. Hablaste de consumo, una palabra que viene bárbaro para este momento. Y bueno, ¿cómo hacemos con el consumo? ¿Cómo hacemos para manejar el exceso de consumo? ¿No? Se habla, hablaban de la probabilidad de que no haya tanto gas. No sé eso si tiene que ver o no, pero la idea es cuidarlo, como todas las cosas, ¿no? Como la Sí. energía, el agua, todas las cosas que debemos cuidar. En el caso del gas, ¿cómo hacemos para realmente no malgastar este consumo? Bueno, eso se puede afrontar de un montón de maneras. A ver. Por ejemplo, para mí algo esencial es que si estamos en invierno, adentro de la casa tenemos que estar abrigados. O Es sea, verdad. remerita y buzo. Sí. No en mangas cortas. Es Si verdad. nosotros estamos en mangas cortas, estamos gastando ya gas en exceso. Exacto. Si vamos a salir, los calefactores, lo que sea que tengamos, ponerlo en piloto. Porque ¿para qué tener la casa calefaccionada si no hay nadie? ¿Verdad? También. Y después otra manera también de cuidar el consumo, si uno está pensando en hacerse una casa, Sí. es utilizar materiales que sean térmicamente eficientes. No es o sea, dependiendo cómo se construyen los muros, las aberturas, de qué material se hace, se puede optimizar muchísimo Claro. la pérdida de calor que tenemos en invierno. Perfecto. Y bueno, lo mismo en verano pasa. Claro, ¿verdad? claro, exactamente. Vamos a construir una casa. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de calefaccionarlo? ¿Qué es lo que, el tema de instalación, qué tengo en cuenta? O sea, y otra cosa que me gustaría agregar Sí, en cómo no. en el momento del diseño de una casa, la Sí. orientación. Ah, también tiene que Claro, ver. porque por ejemplo, Que me dé el si vos tenés, solcito. claro, si te da el sol o Eso. abrís la ventana, te da el solcito, Sí. calienta mucho más que si no te da. Es Si verdad. vos tenés una habitación, por ejemplo, que da al norte, vas a darte cuenta que es mucho más calentita que la que da al sur. Yo la tengo al sur, la mía, y es fría. Es helada. Es helada. Yo lo veo en mi casa. Es verdad. La pieza que da al sur es una heladera y Es la otra verdad, es mucho más calentita. Es verdad, es verdad. ¿Qué decían de qué pasa con respecto a los artefactos? ¿Qué tipo de artefactos colocar según el ambiente? Sí. Si vamos a colocar un artefacto en un dormitorio, sí o sí tiene que ser con salida al exterior. Perfecto. Tiro balanceado o TBU. Bien, Si vamos a ponerlo en o en un paso, en un pasillo, viste que a veces también. los conductos de ventilación del TBU deben quedar tapados Ujú. para proteger de una quemadura, de cualquier cosa. Sobre todo si hay niños Sí, pequeños. sobre todo. Y bueno, en el caso de querer instalar un calefactor en una cocina, comedor, lo que sea, si se pone un calefactor que no tiene salida al exterior, colocar la rejilla de ventilación reglamentaria. Perfecto, me encanta porque son cosas que te pasa, que nos pasan, ¿no? Sí. Que nos pasan habitualmente. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya tengo todos mis artefactos, llegó el invierno, como ahora, cómo debo controlar? ¿Cómo debo controlar para decir, bueno, está todo bien, puedo prenderlo, lo tengo que limpiar, qué tengo que hacer? Bueno, lo que tendrían que ver es que, por ejemplo, el calefactor haga la llama azul. Si está Bien. haciendo la llama naranja, hay algo que no está funcionando bien, ahí llaman al plomero amigo Sí. que vaya y lo limpie. Bien. Después, si ustedes miran, los calefactores tienen unos visores. Sí,
Bueno, que a veces se rompe ese vidriecito. Es muy importante reemplazarlo. Y reemplazarlo por un vidrio que sea apto para el calefactor. Porque muchas veces vamos del vidriero amigo que nos corte el vidriecito No y va a ese. no tolera la temperatura a la que va a estar expuesta. Entonces se va a volver a quebrar. Perfecto. ¿Por qué es importante arreglar ese vidrio? Porque si no, el gas de la combustión nos está pasando al ambiente y nos puede estar entrando monóxido de carbono, que es, como decíamos hace un ratito, muy peligroso. Perfecto, perfecto. Otra cosa que también está bueno ver, si por ejemplo los calefactores manchan la pared, también hay Tizne de viste que negro, a veces, sí, es verdad. Lo mismo pasa para el termotanque, digamos, hay algo que está funcionando mal si hacen ese trabajo. Y otra cosa que me parece importante destacar es, ¿vieron las rejillas de ventilación que Sí. tenemos obligatorias, que ahora en el invierno nos entra frío por ahí? Que la tapamos. No taparlas. No taparlas. O destaparlas ahora. No, muy importante Claro, sí, no sí, taparlas, porque exactamente. nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos. Es verdad. O es sea, verdad. es para protección nuestra y de nuestra familia. ¿Es necesario hacer la revisación de los artefactos por un gasista? O sea, yo creo que cada uno sabe, si vos ves esto que estuve nombrando, que si la llama no es azul, Ahí. si está manchando, en esos casos sí llamarlo. Bien. Eh, Si no, no hace falta demasiado. todos los años, no, nadie lo hace tampoco. Perfecto. Pero bueno, cada tanto pegarle una revisadita no está de más. Me quedó muy claro, Ailén, cómo prepararnos para este frío que ya comenzó, pero seguramente va a venir más. Y sobre todo la idea era hablar de eso, ¿no? De evitar realmente peligros. Como decíamos recién, podemos llegar a la muerte, como se habla siempre y ha pasado. Bueno, es tratar de evitar, por eso hay que tener en cuenta todas estas cositas que nos dijiste. Muchas gracias por No, venir. por favor. Gracias.